Bienvenidos, estamos aquí con Amos Lora. Bienvenido, Amos. Gracias, David. El que no conozca a Amos Lora tendrá que saber que es una de las grandes figuras a nivel mundial del flamenco y del jazz y de su aplicación directa a la guitarra. Amos, tu caso es una historia de éxito construida desde muy pequeñito. ¿Con qué edad comenzaste a tocar la guitarra? Pues empecé a los 3 años, a los 3 añitos. Cuéntanos un poco la evolución de tus primeros años hasta esa etapa en la que ya te consagras un poco con la bendición de los grandes maestros de guitarra flamenca en esa época ya cuando tenías 11-12 años. ¿Cómo comenzó todo y qué podemos extraer de enseñanzas para la gente que está comenzando a estudiar guitarra? Pues mira, todo comenzó un día que mi padre me trajo una guitarra a casa. Mi padre es profesor de música, de guitarra, y él me trajo una guitarra, me enseñó a mover los dedos. Bueno, ya mi madre como tal y mi padre siempre han tenido la música muy presente en sus vidas. Mi madre ha sido profesora de baile, lleva tocando el piano un montón de años. Mi padre, pues bueno, también es profesor y demás. Y bueno, yo desde que nací tenía la música ahí bien presente, ¿no? Y bueno, mi padre me enseñó a mover los dedos con 3 años, todos los días al final me iba poniendo un ratito, hasta que claro, con esa edad vas haciendo cosas, luego cuando te quieres dar cuenta ya tienes la guitarra ahí pegada y no sabes muy bien cuándo ha pasado todo ese tiempo, ya te ves tocando 1, 2, 3 horas al día. Fui a Madrid ya muy pequeño, con muchos maestros dentro del flamenco. No sé si era con 6, con 7 años quizás que empecé ya a estudiar con otras personas, y lo que es mi formación duró hasta los 16 años o así. ¿Qué es lo que te gusta tocar? ¿Flamenco? Flamenco y jazz. Yo empecé por flamenco. Realmente empecé centrándome en el flamenco porque algo de jazz, de improvisación, empecé a ver desde que era un niño también, eso es cierto. Pero hasta los 10 años no me metí con temas de armonía, de improvisación, sino que estuve solamente con flamenco, ¿no? Entonces, bueno, fui pasando por muchos cursos, masterclass también de guitarristas a los que yo escuchaba muchísimo, ¿no? Pues Diego del Morao, con Tomatito he compartido muchísimos momentos, una persona que bueno, he estado en su casa, me ha tratado siempre fenomenal, bueno, genial. Con Manuel Parrilla también mucho, estuve con Pepe del Morao. Bueno, he ido haciendo muchos cursos distintos y tomando clases con mucha gente diferente. Estuve también con el Entry en Madrid. Bueno, bastante recorrido a nivel maestros. No es que haya ido con una sola persona y pueda decir, mira, este es mi maestro, sino que he ido cogiendo un poco y también mucho de oído. Yo desarrollé mucho el oído gracias a la improvisación, también desarrollé mucho el oído desde niño, entonces tenía y considero tengo facilidad para coger las cosas de oído, aunque el oído, bueno, yo siempre digo ahora mismo que es limitado, porque puedes aprender de oído y luego darte con un tope que no puedas sobrepasar, que ahí es donde entra en juego realmente lo que es la teoría, ¿no? Las bases sólidas del aprendizaje. Háblanos un poco de esa experiencia que tuviste conociendo a Paco de Lucía en persona y tocando en privado para él con 11 o 12 años, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. ¿Cómo es una experiencia así? No sé, yo me la imagino y debe ser, no sé, lo mejor que te pueda pasar en la vida, quizá. La verdad que fue increíble y más de niño, porque de niño cuando llevas un montón de años pues escuchando a una persona o idolatrando a alguien, ¿no? Y tienes la oportunidad de repente de verlo algo más que en vídeos o de escucharlo y dices, ostras, si es que lo tengo delante, si está aquí, ¿no? Y habla conmigo, claro. Y me da la mano, y es de carne y hueso. Efectivamente, tú ves a una persona durante un montón de tiempo a través de una pantalla o lo escuchas, pero luego lo tienes ahí y
tienes como la sensación de conocerlo sin conocerlo, ¿no? Y bueno, fue una pasada. Además el recibimiento, yo me acuerdo que me llamó maestro, ¿sabes? ¿Te llamó él a ti maestro? Me llamó maestro, me dijo, ¿qué pasa maestro? Y tal, y yo me quedé, y bueno... Como el Papa, te sentías, ¿no? Era en Roma Sí, esto, sí, bueno, era en fue Roma, como además, todo era muy... en Roma, sí. Qué pasada. Y una pasada porque se portó conmigo genial y además me daba, yo no sentía el apoyo, ¿sabes? Que no era esa sensación de decir, bueno, es que estoy aquí y él lo está haciendo para salir del paso no, es que sentía el apoyo y me estuvo apoyando durante un montón de años. De hecho, en mi primer disco me dejó una frase muy significativa y tal, que decía, bueno, está feo que lo diga yo. No, pero es es público, está aquí, claro. Es que a Paco de Lucía esa misma frase se la habían dedicado cuando él tenía tu edad por aquel entonces. Efectivamente. Y era una frase que a él se le quedó grabada como, no sé, era más que una frase. ¿Qué frase era esta? Como sigas tocando así, nos vas a mandar a todos a los albañiles, decía. Entonces, hombre, yo supongo que él no lo decía por decir, ¿no? Algo así, pues supongo que a él le salía de dentro, ya que tenga más razón o menos, pues eso ya no lo puedo decir yo ni lo puede decir. Sí, pero de alguna manera yo creo que él vio en ti como una especie de continuación de todo su legado, ¿no? En alguien que yo creo que se vio reflejado en ti y dijo, bueno, creo que aquí tengo una especie de sucesor en todo este trabajo de ir renovando el flamenco, porque al final Paco, pues al final tenía su tendencia, ¿no? de continuamente ir explorando cosas nuevas. Él llevaba muchos años tocando con músicos del jazz. Él siendo flamenco, pues tocó un montón de veces con John McLaughlin, con Larry Coryell, con Aldi Meola, con un montón de personas que tenían ese lenguaje. Paco al principio no estudió ese lenguaje y una vez que se juntó con esas personas, claro, imagino que ese mundo se le abriría diría, bueno, ¿esto qué es, no? Y claro... Es un descubrimiento para él, ¿no? La improvisación, claro, cuando descubre en qué consiste y que eso no es solamente tocar notas al azar, porque lo hacía estupendamente, pero de repente... Él era un genio que al principio, bueno, yo creo que no sé hasta qué punto terminó estudiando o no estudiando el tema de armonía moderna, pero desde donde yo sé no había aprendido esas bases de armonía, sino que, bueno, de juntarse, que es, me imagino, pues que al fin y al cabo vas aprendiendo durante toda la trayectoria, ¿no? Y que él era un genio, entonces un genio que improvisaba y es que lo hacía todo bien, o sea, tenía un gusto que era increíble. Todos sabemos que el flamenco es una enseñanza que tradicionalmente se ha transmitido simplemente a través del oído, en general, ¿no? Efectivamente. ¿Cuándo te das cuenta de que ahí puede haber algo más y hay mucho que trabajar en el plano teórico? Pues mira, yo realmente empecé a escuchar jazz también muy pequeño, pero a los 10 empecé a meterme más a fondo con el jazz y yo veía las escalas, la forma de improvisar que tenía pues Miles Davis, George Benson, Pat Metheny, bueno, un montón de iconos de ídolos realmente del jazz, que yo decía, digo, bueno, estas personas, digo, yo improviso, ¿no? Digo, pero es que estas personas, el dominio que tienen estas personas, digo, aquí tiene que haber algo de fondo para poder tocar así, ¿no? Y bueno, luego ya me fui dando cuenta un poco de todo el tema de la armonía moderna, de todo lo que había que estudiar a nivel teórico, a nivel formación, fuera de lo que es la técnica y todo lo que adquieres de oído, ¿no? El sentido rítmico, que también en el flamenco se adquiere mucho de oído, de vivencias, ¿no? Pero vi que había mucho más aparte de eso, ¿no? Entonces a los 10, 11 empecé a investigar un poco por mi cuenta, a nivel escalístico, a nivel de improvisación, sobre, bueno, distintas escalas y tal. Y luego ya a los 13, me parece que fue, es cuando me empecé a meter de lleno a estudiar armonía moderna, toda la información de Berklee, que me metí, bueno, con Félix Santos, un profesor increíble, la verdad, de armonía y tal, y bueno, tuve 4 años, parece, 4 años estudiándolo todo.
¿Cómo cambió el hecho de dominar de repente armonía moderna tu forma de tocar flamenco o de reinterpretar esos temas que hacías antes? Pues es que esto fue curioso, porque yo de por sí ya la gente me veía a mí dentro del flamenco. Yo era un niño que componía cosas raras, bueno, entrecomillado lo de raras, porque utilizaba acordes y escalas que estaban un poco fuera de lo que se había escuchado hasta el momento en el flamenco. Entonces, luego, en el momento en el que supe realmente todo lo que estaba haciendo, dije, ostras, aparte de lo que mi oído ha dado de sí hasta el momento, puedo seguir evolucionando todo esto mucho más, ¿no? Y entonces tuve un periodo ahí desde los 13 años más o menos hasta los 18 o así, en el que fui descubriéndome a mí mismo, por decírtelo de alguna manera. Fui descubriendo esa propia personalidad que siempre he tenido, yo creo que la gente sabe cuándo yo estoy tocando, ¿no? Pero la he asentado realmente a los 18, es decir, quiero componer de esta manera, este tipo de temas, ¿sabes? Al principio sabes tanta información los 2-3 primeros años que quieres abarcar todo. Dices, quiero meter esta escala aquí, esto aquí, luego te acabas dando cuenta de que te comprenden 4 gatos, ¿sabes? Y entonces dices, bueno, a ver, un poco más de calma, ¿no? También vamos a ir a cosas sencillas pero bonitas, un poco una mezcla de todo, no tan abusar tanto ahí de información todo el rato. A los 18 se podría decir que llegaste a tu mayoría de edad musicalmente. También, ¿no? Curioso. Sí. Es cierto que el flamenco es una música que es muy compleja de por sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, para las personas que no han tenido la oportunidad de criarse entre familias en las que se viva el flamenco o en un ambiente flamenco, vivirlo, ir a verlo a tablaos, a conciertos, realmente a muchas personas les resulta casi imposible pues entender el ritmo, coger ese aire, ¿no? Un poco el manejarse en general, tanto para esas personas como para las que sí saben flamenco y han aprendido en ambientes flamencos. Si solamente utilizas el oído, que es lo que estaba comentando antes, llega un punto en el que ya no puedes ir a más, porque tú puedes ver a una persona que toca una progresión de acordes y dices, ostras, qué bien suena esto en tarantas, voy a hacerlo yo también, voy a hacerlo cuando venga esta parte o esta otra, pero claro, ves a otro y lo aprendes, ves a otro y lo aprendes, pero al final, ¿por qué? ¿Eso por qué está ahí, no? ¿Y cómo puedo sustituir esos acordes? Pues a lo mejor puedes aprender dos sustitutos, 3, pero no sabes más, no sabes ir más allá, no sabes dónde se está moviendo todo, las bases de todo eso. Entonces, si tú sabes unas bases, evolucionas sobre esas bases, luego conseguir un punto avanzado, como es el flamenco es súper avanzado, tanto a nivel armónico como a nivel rítmico, como técnico, pues te va a resultar mucho más sencillo. Y si quieres incluso evolucionar a partir de ahí y no tocar lo que han estado tocando el resto de músicos hasta ahora, para crear tu propia personalidad, pues claro, las bases teóricas, armonía moderna para mí es imprescindible, es lo que me ha dado, vamos, la libertad de saber en todo momento lo que estoy haciendo, lo que quiero hacer, para mí me ha cambiado. Háblanos entonces de tu proyecto online, como escuela online, como cursos online. ¿Cómo canalizas esa enseñanza y qué propones a la gente en tu web? Yo ya tenía pensado desde hace tiempo el decir, vamos a ver, soy de las pocas personas, no voy a decir la única, porque no sé si es verdad, realmente hay mucha gente ahora mismo que está haciendo cosas muy diversas, ¿no? Pero soy de las pocas personas que mira el flamenco desde un punto de vista desde armonía moderna, ¿no? Te hablo de guitarristas de guitarra española, ¿no? De guitarra flamenca. Entonces digo, bueno, yo quiero enseñarle a la gente
que más allá de aprender flamenco puro o de aprender solamente jazz, existe el aplicar esa armonía moderna al flamenco y da unos resultados, a mi modo de verlo, maravillosos, ¿no? Entonces, yo en mi academia me baso en 4 aspectos que son el ritmo, la técnica, la armonía y la improvisación, y voy enseñando pues, desde un nivel básico, medio, digamos, hasta avanzado o bastante avanzado, pues voy trabajando esos 4 aspectos dentro de lo que es el flamenco. Tanto a nivel armónico como de improvisación, pues lo suelo aplicar a palos del flamenco para que la gente, por ejemplo, pues empiece a aprender temas de la tonalidad, de intercambios modales, de cómo manejar escalas, progresiones, tal, por ejemplo, dentro de las alegrías, ¿no? Y que la gente que no lo sepa, pues empiece aprendiéndolo ya ahí, o que la gente que lo sabe, pues diga, hombre, a ver cómo puedo aplicar yo esto, cómo lo ve este chico, ¿no? Dentro de este palo flamenco, a ver cómo... Un poco eso es lo que... Lo dividí en 2 secciones, que esto me parecía muy curioso. También pensé en aquellas personas que vienen del flamenco y a lo mejor por falta de tiempo o de ganas, que puede ser comprensible, ¿no? El decir, buf, es que ahora ponerme yo a estudiar 3 años o 2 años o 1 año de esto para llegar a este punto de armonía, entender esto y tal, ¿no? Para esas personas que a lo mejor quieren coger una escala y decir, bueno, ¿cómo muevo esta escala dentro del flamenco? ¿Cómo muevo esto en este palo? ¿Cómo hago estos acordes? ¿Para qué sirven? Tal, en un momento puntual, ¿no? Entonces, he creado una sección eso para gente que quieren aprender de esa manera, un poco más fácil, sin saber el por qué ni el cómo muchas veces, pero sí el decir, mira, pues esta escala la puedes meter aquí, puedes usar estos 3 acordes para tal sitio y, bueno, pues que puedan disfrutar también de ese tipo de información, ¿no? Sin tener que aprender todo desde el principio. Aparte de la sección en la que lógicamente sí que enseño las bases teóricas, tal, para la persona que quiere aprender con una formación más pues, guiada, continuada a nivel teórico y tal. Y si con 21 años ya empiezas a hablar en tu día a día mientras te comes un sándwich de modulaciones, intercambios, sustitutos, tritón y tal, o sea, si con 21 años ya te has pasado el videojuego 2 veces, ¿no? El videojuego flamenco y el jazz, que es lo más complicado que puedes tener en música para estudiar, ¿dónde te ves dentro de otros 20 años? ¿Qué vas a tocar cuando tengas 40? ¿Vas a inventar algún género musical nuevo quizá? ¿O vas a, no sé, explorar algo distinto? Pues es que, mira, yo realmente pienso que en la música siempre se puede seguir aprendiendo y perfeccionando. Siempre, porque es tan inmenso que siempre la música va a poder contigo. Por mucho que sepas, por mucha rapidez que tengas, por mucho sentido rítmico, siempre la música va a poder más que tú, ¿no? Existen muchos géneros distintos, muchas formas, bueno, entonces yo siempre he sido una persona que la gente me lo pregunta mucho, de hecho, ¿qué escucho aparte de jazz, de flamenco, de latin jazz, de bossa nova, que son un poco los estilos que yo abarco, ¿no? Y lo cierto es que a mí me gusta la música electrónica también, me gusta el rap, me gusta el trap, me gusta un montón de géneros, lógicamente lo que está bien hecho, ¿no? Hay mucha gente buena también en esos géneros, no siempre son los más escuchados, también hay que decirlo. Entonces, yo al fin y al cabo voy a acabar haciendo lo que me pida un poco el momento, ¿no? Siempre considero que mis bases están ahí en el flamenco y el jazz, pero voy a acabar haciendo un poco, no descarto el hacer
colaboraciones con gente que me guste de otros géneros musicales y no sé decirte. Eso está bien porque está muy bien porque hay como muchos prejuicios en el mundo de la música. Yo hago heavy metal y nada más que esto, y claro, yo hago reggaetón y no salgo de ahí. Bueno, entonces mejor quédate. Claro. Pero alguien que ya tiene acceso a tan nivel técnico, teórico, armónico como tú, que esté abierto a hacer cosas aparentemente más sencillas, es muy meritorio, ¿no? Es que realmente hay géneros que están cogiendo mala fama, entre comillas, porque bueno, en el mundo de la música pues se mueven muchos intereses, como en todos los sectores, entonces no siempre la gente buena acaba triunfando, incluso lo normal es que lo mediocre, no me refiero a nadie ni tal, pero en general lo mediocre triunfa más. Tristemente es así, es así. Es así. Yo, bueno, he estado pensando el porqué durante mucho tiempo, porque esto llegaba a ser hasta frustrante, ¿no? En cierto aspecto. Hay gente que ni afina en el mundo de la música, no voy a decir nombres, pero que ni afina y que están ahí vendiendo, ganando millones y millones, que dices, pero ¿cómo es posible? Y la gente se lo come, ¿no? Entonces, en ciertos estilos, como triunfa alguna gente que, pues, de este tipo, ¿no? Ya cogen mala fama y decir, bueno, es que este género musical, esto es para gente que es inculta, para gente que no entiende de música, tal, y eso es mentira porque todos los géneros tienen su rollo y hay gente muy buena que tiene verdadero mérito y que dices, esta persona es un músico de verdad, ¿sabes? Esta persona es un artista y no tiene por qué tocar flamenco o jazz o clásico y ser un virtuoso. No, hay gente que yo lo veo así, por lo menos, vamos. ¿Cómo te gustaría que te recordaran a ti a 100 años vista, cuando estemos todos muertos, ¿no? Si tú tienes la opción de ser recordado en el mundo de la música, ¿cómo te gustaría que hablaran de ti? Pues, bueno, es una pregunta también, igual no una te lo has buena planteado, pregunta. pero al final tienes que pensar en eso, que somos pocos los que tenemos la opción de entrevistar así a las personas que estáis elegidas para transmitir una evolución en el plano musical por encima del instrumento, ¿no? Pero digamos que esa responsabilidad no la tiene cualquiera, es reducido número de personas que tenéis tal dominio de toda la música y del instrumento a tan temprana edad que es vuestra responsabilidad. Ya. Si me hablas a nivel musical, pues como esa persona que... Yo quisiera ser recordado como esa persona que donde se mete hace algo que gusta, ¿sabes? Quiero decir, hoy en día estoy siempre centrado en los estilos en los que estoy centrado, ¿no? Pero como te dije antes, sí que me gustaría que si llego a hacer colaboraciones fuera de estos géneros, pues sí que hacer cosas buenas, ¿no? Que digas, hostia, mira, se metió en esto y mira qué rollo le ha dado. O produjo esto y mira cómo, ¿no? Pues un poco eso, que donde me meta, pues decir, hostia, esto tiene su punto, ¿no? Ya no decir, bueno, es esta persona que marcó un antes y un después en este género, tal. También está bien, ¿no? Pero los fanáticos de la guitarra eléctrica estamos todos deseando colgarte una vez que sale de ahí, porque tiene que ser una pasada. Bueno, de hecho hay alguna cosilla que tengo por ahí que no he subido a ningún sitio, que está mezclado, con unas bases de trap y con un sintetizador que suena a guitarra de eléctrica, pero dura, ¿sabes? Y tiene un rollo muy curioso y tal, que yo mismo dije, ostras, ¿cómo suena esto? Digo, bueno, hay que mirar un poquito por aquí a ver cómo... Y ya, para ir concluyendo, ¿alguna escala tienes como escala favorita de estas? Me imagino de la escala del mes, algo así, ¿no? Una escala que digas, la toco y noto ahí el punto este de atracción, que la tengas marcada como favorita. Pues mira, vamos a ver, escala como tal, una escala única no, pero sí te voy a decir, dentro de lo que es el subcomplejo dórico-melódico, son los modos melódicos, la escala menor melódica y todos los modos que genera esa escala, es para mí, bueno, podría decirse que es donde yo más me muevo. Esa es dura, ¿eh? Esa no es para los primeros oídos. Es una escala, de hecho, bueno, he sacado un vídeo que se llama Intercambio modal jónico eólico mayor. El eólico mayor
es el grado 5 de estos modos melódicos y se puede, bueno, escuchar una sonoridad en el flamenco que es muy especial y más, pues eso, una tonalidad mayor y tal, suena muy bien ese modo, el eólico mayor, es uno de los modos que a mí me gusta mucho. Pues ahí queda para el que quiera investigarlo y si no, pues en la web de Amos tenéis todos los cursos. Te quería hacer una pregunta acerca de la psicología del músico, porque hay mucha gente, entre los alumnos que tengo, las personas que hablan conmigo, que se ponen tremendamente nerviosos cuando van a dar un concierto, van a tocar delante de alguien, o incluso cuando le dan al botón del rec y tienen que tocar algo y dicen, uff, estoy muy nervioso. Entonces, a un nivel como el que tú has estado de exposición, que ibas de plató en plató interpretando cosas cuando eras un niño que casi abultaba más la guitarra que tú, ¿cómo has gestionado eso? ¿En algún momento tú has sentido esa presión, esos nervios de decir, me está mirando todo el mundo, estoy en mitad del huracán? Pues, a ver, ha habido una época en la que sí. Yo cuando era niño, he de decir que las primeras actuaciones y los primeros años, es que me daba igual completamente. Yo salía ahí, ala, venga, que sea lo que Dios quiera. ¡Tú eres Amos Lora! Sí, soy ¡Eres la gran promesa de la guitarra flamenca! Espera un momento. ¿Me firmas un autógrafo? Y me daba igual. Luego tuve una época, entrando a lo mejor en la preadolescencia y tal, que yo es cierto, también he de decir que considero que no he pasado esa etapa en la de inseguridad y tal, en la que la gente tiene ciertos cambios. Yo no, pero sí que ahí me empecé a cuestionar. Me acuerdo del día además en el que dije, ostras, ¿y si yo en una actuación fallo y la gente ha pagado por ir a verme y se esperan esto? ¿Qué pasa si yo doy esto por lo que sea? Entonces, bueno, empecé a mentalizarme un poco de decir, hombre, tú en casa dominas la guitarra, pues lo que tú quieres dominarla, ¿no? ¿Por qué no lo vas a hacer en el escenario? Lo llevas haciendo un montón de años, ¿por qué va a ser ahora al contrario, no? Y recuerdo que, bueno, pues salvo una vez que un poco el pensar eso mientras estaba tocando me desconcentró un poco y me jugó una mala pasada, salvo una vez, pues todas las demás la verdad es que no he tenido mucho problema ni nervios y ahora mismo pues nada, desde hace muchos años. Muy poco porque estoy acostumbrado y tal y cada vez toco más intentando disfrutar del momento y con el corazón, ¿no? Y la verdad es que tengo la suerte de decir que creo que nunca he defraudado a nadie Muy altas tendrían las expectativas sí, con lo que tocas, ¿no? Pero es curioso porque Paco de Lucía en uno de sus documentales dice lo mismo, yo soy un amargado, yo estoy todo el día pensando que tengo que darlo todo para contentar a la gente y claro, no disfruto ni de lo que hago y lo decía él abiertamente. O sea que bueno, yo aplaudo tu decisión de decir, mira, yo voy a tocar para mí, voy a disfrutar y voy a confiar, está muy bien. Bueno, pues Amos, muchísimas gracias por estar aquí, ha sido un placer, la verdad, lo he disfrutado muchísimo. Un placer, yo también, ha sido una entrevista, ya te digo, completísima y ha habido preguntas que no me las esperaba y que me han hecho pensar, decir, ostras, esto... Y bueno, aquí tienes tu casa y tu canal para cuando quieras venir. También os dejamos un vídeo en el que Amos ha grabado un ejercicio de picados que os puede interesar mucho a los de Flamenco Jazz y a todos en general porque siempre es un placer verlo tocar. Amos, muchas gracias. Muchas gracias a ti, David. Y nos vemos en el siguiente.